Quería tomarme 5 minutos para analizar un mensaje que me pareció muy interesante, que me está acá, no sé, lo voy a poner en algún lugar, tengo que editar esto todavía. Igual lo quiero hacer del tirón porque si no se hace re largo, no termino más. Y si queda más o menos bien y no me da mucho cringe, igual lo dejo, no sé, en algún lugar. No sé si se puede dejar como reel o lo que sea. Nada, quería contestar este mensaje que es en respuesta a un tweet que tiré hoy. Lo leo por si al final no lo puedo poner. Dice: claro que tenemos conciencia de clase, ridículas. Nada más entendemos las cosas en su complejidad y ya superamos los berrinches infantiles de ay, no me gusta lo que dijo, no pertenece a mi partida, voy a hacer un nuevo frente más puro. Bueno, nada, digo, en otro momento podemos analizar si el peronismo hace algo más que eso, que berrinche, críticas, amagos, para después seguir apoyando a los candidatos que les dicen que tienen que apoyar y listo. Pero, digamos, me parece que hay una cuestión más de fondo y es lo que a mí me parece que me resulta re interesante. Digo, o sea, básicamente el amigo está diciendo: mirá, yo circunstancialmente apoyo un programa de derecha, con dirigentes de derecha, con promesas electorales de derecha, pero lo hago con conciencia de clase. No, o sea, es algo que a cualquier marxista le estalla la cabeza. Pero bueno, o sea, yo veo que en definitiva la discrepancia de fondo se da sobre qué carajo es tener o no conciencia de clase. O sea, ¿qué es la conciencia de clase? Y dado que es un concepto marxista, pues me parece que corresponde responder desde ese marco teórico. Tengo un machete igual, porque si no, eso, termino hablando de cualquier cosa. Bueno, digo, intentemos definir eso. O, ¿qué es conciencia de clase? O sea, claramente conciencia de clase va más allá de aceptar que hay clases. Hay que ser muy pelotudo para no darse cuenta que hay clases sociales. O sea, no sé a quién o quizás un libertario terraplanista podría pensar que somos todos empresarios o que podemos serlo sin que nadie labure, no sé, invirtiendo, no sé, bueno, no importa. Clase social es un concepto incluso anterior a Marx, que Marx va a tomar prestado. Luego hay, porque he chusmeado antes de cuáles son como las acepciones más al uso, digamos. Luego hay una que agrega, que es un poquito más completa, que agrega la conciencia, o sea, la pertinencia a la propia clase social. O sea, además de aceptar que hay clases sociales, es reconocer que uno pertenece a la clase a la que efectivamente pertenece. Eso tiene sentido en la medida en que lo entiendas como, no sé, un desclasado de mierda. O sea, básicamente eso vendría a decir: conciencia de clase es no ser un desclasado. Digo, no dice mucho, igual, no responde nada. Hay una tercera que me gustó más, que agrega a esa pertenencia a la propia clase el actuar de acuerdo y defender los intereses particulares de esa clase. Y a mí me pareció más interesante y me parecía que valía la pena profundizar sobre eso. El gran aporte de Marx a través de su teoría del plusvalor va a ser descifrar cómo funciona el capitalismo. Va a explicar cómo se constituye y cómo se acumula y cómo se reproduce el capital, que es el gran problema de la economía política de su tiempo. O sea, fisiócratas y mercantilistas unos siglos antes se van a estar cagando a trompadas, y no muchos siglos antes, se van a estar cagando a trompadas para explicar de dónde sale la riqueza, o qué es la riqueza, o por qué hay naciones que son más ricas que otras, y por qué obviamente hay clases sociales, y por qué hay ricos y por qué hay pobres. ¿Dónde está la riqueza? ¿Está en la tierra? ¿Está en tener mucha tierra, en un país que tenga mucha tierra, tierra que sea fértil? ¿Está, por otro lado, en acumular metal? ¿Está en la hacienda del rey, del Estado? ¿Dónde está la riqueza? ¿Qué es lo que produce riqueza en una sociedad? ¿Qué explica que haya unas que sean más ricas que otras? Bueno, los que más se van a acercar va a ser la Escuela de Economía Política Clásica de Smith y Ricardo. No en vano, su obra más importante se va a llamar La riqueza de las naciones, o
una investigación sobre las causas y la naturaleza de las riquezas de las naciones, ¿sí? Y van a ser los que más se van a acercar a una respuesta al problema, que básicamente van a llegar a la cuestión del trabajo. Porque la respuesta de Marx va a ser esa, que detrás de la riqueza, lo que siempre va a haber y lo que inevitablemente va a haber es trabajo, concretamente trabajo humano. Bueno, esa es una conclusión a la que a grandes rasgos va a llegar Smith. La gran novedad de Marx es explicar lo que ni Smith ni Ricardo van a poder explicar, que es si la riqueza está en el trabajo, los costes de trabajo, cómo puede ser que los que poseen a través de sus cuerpos el trabajo sean los más pobres, mientras que los que justamente no trabajan son los más ricos. Bueno, Marx, la novedad de Marx no va a ser tanto proponer que lo único que produce valor es el trabajo, sino que la gran novedad, el gran aporte va a ser desnudar cómo se da ese mecanismo que es la explotación, que de la Revolución Francesa en adelante había quedado cada vez más mistificado. Digo, ya el modo de trabajo ya no es el de la servidumbre o la esclavitud, donde se ve muy claramente cómo se da la expropiación. O sea, no hay más vuelta que darle. Los días de la semana que tenés que trabajar gratis al señor de la tierra por la concesión, por la cesión de esos terrenos o lo que sea, simplemente porque ejercen el poder a través del Estado, básicamente, porque tienen las tierras y tienen las tierras gracias al mantenimiento coercitivo de las fuerzas policiales, el derecho, etc. Vale, no quiero irme a la mierda. Digo que a medida que se van complejizando las relaciones sociales, cada vez queda más opacado ese proceso de expropiación de una clase por la otra, al punto que hoy los laburos más precarizados son justamente aquellos, los de las apps, donde pareciera que sos tu propio jefe, o sea, donde ya no tenés un jefe, no tenés un capataz, no tenés una grilla de horarios que cumplir. O sea, eso ya no es la fábrica o la galería subterránea picando carbón y respirando gases tóxicos, con todo ese entramado material de vigilancia panóptica Foucaultiana, sino que ahora es nada, te venden que sos tu propio jefe, y hay gente que honestamente piensa eso porque ya no se ve cómo se da la expropiación. Esa es la gran novedad que va a traer la revolución de la burguesía, luego de la revolución. O sea, que va a ser la gran conquista de la burguesía, oscurecer y mistificar estas relaciones sociales, de modo que da eso, pareciera que luego la Revolución Francesa, o sea, la intelectualidad burguesa flasheó que ya no había revolución, que ya no habían clases sociales luego de la Revolución Francesa. Lo que había era hermandad, igualdad y libertad. O sea, ¿qué clases sociales? Es una aberración que ya no existe. Eso es lo que llegaron a flashear los tipos. Entonces, digo, para que se entienda cuál es la grandeza o el gran aporte que lo que nos dejó Marx, y es desentramar todo ese bollo de relaciones que hace que vos no te des cuenta de tu lugar en la producción. Para Marx, conciencia de clase es mirar más allá de ese velo que enmascara, que oculta, que distorsiona la realidad de las relaciones sociales, que son relaciones económicas. Conciencia de clase es reconocer la naturaleza profundamente irreconciliable entre esas dos clases sociales que son protagonistas de la sociedad capitalista, que son la burguesía y el proletariado. Partiendo de la base de que el empresario vive y cada vez y es más rico en la medida de lo que le roba al obrero, o sea, no hay coincidencia alguna entre esos dos intereses. Uno vive a costa del otro, no hay más vuelta. Y se ve muy claramente cómo en todo conflicto donde los obreros enfrentan a las patronales o
las patronales deciden avanzar sobre los derechos conquistados de los obreros, se ve claramente como la victoria de un lado es la derrota del otro. Sean horas extras, se trate de vacaciones, indemnizaciones, condiciones laborales, lo que sea. Siempre uno cede en favor del otro y viceversa. No hay más vuelta, no hay un punto en común donde ambos puedan ganar. Y ese es el punto clave de todo esto que estamos discutiendo. Que para una teoría política, que es lo que nos interesa, se va a condensar en la cuestión del Estado. Para las corrientes reformistas, incluido el peronismo, el Estado no es un instrumento de dominio de una clase sobre la otra, sino un lugar donde las diferentes clases sociales nos sentamos a negociar. Ya no hablan, a tal punto han renunciado que ya ni siquiera se hablan de clases sociales, sino de actores sociales, el pueblo, etc. Se sientan a negociar el bien común o qué es lo que mejor nos va a ir a todos, yo qué sé, yo renuncio un poquito a esto, vos a lo otro. O sea, ese es el concepto de Estado como mediador, como organismo de conciliación entre las clases. Mientras que para los marxistas, y vuelvo a insistir, son tajantes en eso, nada, son dos intereses absolutamente opuestos que de hecho son la razón de ser del surgimiento del Estado. O sea, esto es importantísimo. Si, esto está en Lenin de todas formas, está desarrollado por Lenin, en el Estado de la Revolución. Si los intereses de la burguesía y el proletariado pudieran ser compatibles, ¿sí? Si hubiera una forma de que ambos ganáramos, no haría falta el Estado, nos pondríamos de acuerdo y ya está. Pero sin embargo no. La burguesía necesita un Estado para garantizar su dominio sobre la clase obrera a través del aparato, de su aparato represivo. E ir terminando porque se me está haciendo re larga. Bueno, creo que ya se ve más o menos claramente cuál es la concepción de Estado del peronismo, sí, que es radicalmente opuesta a la que tenemos los marxistas, que denunciamos el carácter de clase del Estado, es decir, que el Estado burgués va a seguir siendo burgués aunque ganes una elección y te inventes 20 ministerios, que de hecho es una cosa que estamos comprobando como nada ha cambiado, sino más bien se ha profundizado la aplicación del programa político de los grandes capitalistas que había empezado con Macri. Porque el rol del Estado burgués es imponer los intereses de clase de la burguesía. Y eso gobierne quien gobierne. Entonces, son esas ilusiones de que el Estado es reformable, de que se puede mejorar de a poquito y que todavía hay cosas que podemos rescatar para que nos vaya un poquito mejor hasta que algún día llegue una transformación que nadie sabe bien en qué consiste. Bueno, son esas esperanzas de que todavía hay una salida para los trabajadores, de que todavía puede haber esperanza para la clase obrera sin destruir el aparato del Estado y sin enfrentar a la clase parasitaria, lo que hace básicamente del peronismo una corriente colaboracionista de una burguesía que es antagónica a los intereses del proletariado, y que en definitiva los hace funcionales otra vez al encubrimiento de la realidad de las relaciones sociales, del verdadero rol del Estado, no como un organismo de mediación, sino directamente como una herramienta de opresión de una clase sobre la otra. Entonces, eso es algo que está en las antípodas más extremas de lo que es tener conciencia de clase. Porque si vos me decís que crees que todos unidos triunfaremos, aliados con la burguesía nacional, con la iglesia, con los sectores más retrógrados que podás encontrarte para enfrentar otros sectores que en teoría son más retrógrados, es decir, que en una alianza de clase con sectores con intereses irreconciliables con los tuyos, con los de tu clase, o sea, ¿de qué conciencia de clase me estás hablando? Por Dios, porque te tiene que estallar la cabeza. Bueno, nada, lo dejo hasta acá. Creo que ganaron un par de cosas, pero cortamos y nada, la seguimos.